At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Estás a punto de escuchar Carril de Tres, un podcast sobre fútbol vintage. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Este hormigón no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera, lleva mi sangre. La UEFA no sirve para nada, la UEFA. Un cuento chino de no sé quién se lo ha quitado. Mertesacker. Claro, imagínate que tu hija se presenta con un chico en casa que se llama Mertesacker. Cuidado con Mertesacker. ¡Suelta, que puedo! ¡Suelta, que puedo! ¡Suelta, que puedo! ¡Que puedo! Con perdón de las damas. Hey, hola, ¿qué tal? Nada, deciros, este episodio estaba preparado desde enero, o bueno, parte de este episodio estaba preparado desde enero, pero no lo hemos podido sacar hasta ahora por diversas obligaciones, tanto laborales, académicas, deportivas, de todo un poco, que han ido retrasando. No sé cuándo vamos a poder sacar el siguiente episodio, pero lo que sí que tengo claro es que hoy vamos a hablar de tiempos pasados, tiempos oscuros, y creo que vais a descubrir, o mejor dicho, vais a recordar dos figuras muy importantes. Así que lo dicho, gracias por la escucha y ojalá estar de nuevo con vosotros. Un abrazo. Bueno, pues volvemos por aquí, volvemos por nuestros fueros. Primer episodio de 2025, José. Parecía imposible el grabar, el organizarnos, pero bueno, finalmente aquí estamos. Yo no sé cómo andarás tú, pero yo ahora mismo en enero la cuesta se me hace por la agenda que tengo. Parezco un ministro. Muy buenas. Muy buenas, pues sí, la verdad es que enero cuesta, tío. A mí me está costando también sacar episodios en el podcast. Para reunirnos cuesta la tira. Y yo creo que estás más cascado todavía que los jugadores haciendo pretemporada, tío. Viene mal el parón de Navidad, ¿eh? O sea, bueno, por una parte viene bien, pero por otra parte a mí me desgasta un poco porque te corta el ritmo y es esas veces que necesitas una semana para descansar, pero como descanses 10 días, estás muerto. Sí, necesitas desconectar, limpiar un poquitín la cabeza, buscar temas nuevos, pero lo que dices tú luego es que te cuesta arrancar la tira. O sea, yo creo que esta vez nos ha costado, fíjate, estamos grabando a 23, estábamos hoy. Y esto cuando llevamos hablando yo creo que desde el Día de Reyes, estamos hablando a ver cuándo quedamos y hasta, pues mira, casi poco más y nos pilla febrero. Pues sí, pero bueno, por suerte estamos por aquí para hablar de figuras que cambiaron el fútbol y más o que trataron de cambiar el fútbol y más en concreto de la figura de Laurie Cunningham, un futbolista que yo no pude ver en directo, pero que tú, hablábamos ahora fuera de micros, sí que lo pudiste ver y es tal vez uno de tus primeros recuerdos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es el primer jugador que me quedó a mí en la retina, ¿no? Grabado. Yo fue en el 83 cuando estuve en el Sporting, tenía 6 años y mi padre es muy, muy merengue y me llevo pues, con él a ver justo, pues mira, era un Madrid Sporting, creo que fue el primer partido que pudimos ver en el Molinón, los dos. Y justo Cunningham ese año pues había llegado al Sporting de Madrid. La verdad que es que era una pantera, tío. O sea, la manera de este hombre de moverse era poesía en movimiento. Luego yo tengo el recuerdo de eso, de él, con la cabeza marra roja y blanca, y luego ya pues he tenido que volver a ver pues los highlights esos que hay en YouTube, pero una elegancia. Te llama la atención, ¿sabes por qué? Porque es que en Asturias no había gente de color. Que te llama la atención más que nada por eso, que dices tú, coño, ¿qué hace un jugador de color jugando en un Sporting? Y claro, era por eso, porque ahora mismo ya es una cosa más extendida, ¿no? Pero de aquella era un rara avis. Y la verdad es que, yo te digo, es el primer jugador que yo tengo recuerdo nítido de ver jugar en el Molinón. Ese detalle del color de piel, de ser negro, vamos a hablar bien y pronto, porque al fin y al cabo pues no deja de ser una referencia desde el respeto, evidentemente, pues lo hacía diferente
Y es lo que mencionan en el documental de Movistar que sacaron además recientemente, hace menos de un mes, creo que fue a finales de diciembre, si no me equivoco, casi el día 30, antes de Nochevieja, si no me fallan las cuentas, y que muestra que era una figura diferente, que tiene un estilo diferente, y nos cuenta un poco toda la vida de él, documental de 50 minutos, más o menos, ¿no? Muy corto, pero que bueno, ya te permite ver ciertos detalles de la figura de Laurie Cunningham y de lo que significó, pese a esa corta trayectoria, pues para el mundo del balón. Sí, además él tiene una mención, lo dice en el documental, de English Heritage, que eso significa que solamente se da en Inglaterra a gente que, bueno, pues que tiene valores, ¿no? Que ha destacado en la sociedad inglesa por ciertos valores. Y él fue, pues bueno, digamos que fue un símbolo contra el racismo. Hay que tener en cuenta una cosa, Laurie Cunningham fue el primer jugador en jugar con Inglaterra siendo un jugador de color. Bueno, miento, no fue el primero fue Biff Anderson, pero en partido oficial fue Laurie Cunningham. Fue uno de los pioneros en, como dices tú, defender la elástica de la selección inglesa, pues siendo un futbolista de color, un modelo a seguir y sobre todo un modelo un tanto diferente que hoy en día pues ya estamos más acostumbrados a ese tipo de jugadores y me llama la atención o me hace un poco referencia, al menos mentalmente, los Bellerín, ¿no? Esa gente que el fútbol, la moda, la música, la literatura le dan más relevancia. Lo que pasa es que, como decimos, Bellerín, pues 3 décadas después, que ahora es mucho más fácil y aún así se sigue viendo con lupa. Sí. Además, él, date cuenta, él llama mucho la atención la vestimenta que llevaba, siempre le gustaba ir elegante. Fue de los primeros jugadores también que decían que se cuidaba. O sea, él cuidaba mucho la alimentación, fue de los primeros así que más o menos, bueno, ya sabemos cómo es el estereotipo de un jugador inglés, ¿no? Bebedor, empedernido. Apostador incluso, ¿no? Si hace falta. Eso es, fumador, bebedor de Red Bull, como hace nuestro amigo Jamie Vardy antes de los partidos, se toma 3 Red Bull, no sé cómo coño aguanta. Y entonces eso, pues él rompió todos estereotipos. Y luego el tema del vestir, ¿no? Vestía muy elegante, le gustaba mucho la música, él era caribeño. Date cuenta que la ascendencia de él era caribeña, sus padres eran inmigrantes del Caribe y la verdad es que, bueno, pues se nota, esa herencia se nota. Además, en una época muy convulsa en Inglaterra, época de racismo, época de nacionalismos, época vamos a decirlo así, yo creo que Inglaterra es muy desagradecida porque todos estos caribeños que vinieron en la posguerra ayudaron a construir Inglaterra. Y en 1968, tengo apuntado por aquí, pues Enoch Powell instigó una revuelta contra ellos, porque él decía que en el lapso de 5 o 6 años los negros iban a dominar Inglaterra y que, claro, pues que se iba a acabar lo que es la raza inglesa, ¿no? Si este hombre viviese ahora, no sé lo que haría, se suicidaría, porque viendo, por ejemplo, la selección inglesa, que 3/4 partes son gente de color, o la mayor parte de la población de Inglaterra son gente emigrante, pues imagínate cómo estaría la cosa. Sí, al fin y al cabo una sociedad inglesa, pues que con ciertos tintes colonialistas, si es que así lo podemos llamar, una sociedad racista, y como dices tú, que esta gente venía en este caso del Caribe, de Jamaica más concretamente, a coger los trabajos que nadie quiere, porque muchas veces cuando hacemos ese discurso de nos vienen a quitar el trabajo, vienen a colonizarnos, por así decir, y por volver con el término, suele ser mentira, porque esta gente al fin y al cabo cogía trabajos que nadie quería, trabajos mal remunerados, y así es como se acaban labrando un futuro, y en este caso es lo que comentan desde el principio. Les chocaba mucho con 5, 6, 7, 8 años empezar a recibir insultos racistas, porque ellos, en su país de origen, evidentemente no sufrían de ello. Siempre, además, hay que tener en cuenta una cosa, que es que la sociedad británica siempre ha sido racista. Yo lo siento por nuestros oyentes que nos escuchen desde... Bueno, desde si tenemos algún oyente de Gran Bretaña o inglés racista, pues ya sabrán lo que tiene que hacer. O darnos la razón o apagar el podcast, no tiene otra salida. Eso es, yo lo siento por ellos, pero es que es la verdad. La sociedad inglesa siempre ha sido racista, siempre. O sea, lo demuestras con el tema del colonialismo. Siempre han sido gente que han buscado, pues eso, pues que extinción, no es muy, muy duro decirlo, el tema de extinción, pero yo creo que sí, porque en la India, ¿qué hicieron en la India? O, bueno, hay ejemplos, miles de ejemplos de colonialismo británico que siempre han buscado, pues eso, pues que sea ellos la raza dominante, ¿no? Es se tiene que asumirlo. Lo bueno que tiene esta gente caribeña es que se rebelaron, ¿vale?
y lo que hicieron fue ellos instigar, pues por ejemplo, fue el carnaval. Y que este carnaval caribeño, que se juntaba, además se juntaba muy bien de gente de Inglaterra, no solamente gente de color, sino también ciudadanos británicos, ¿no? De a pie. Pero digamos que el punto álgido de todo esto fue el carnaval de Notting Hill en 1976, que es cuando ya pues todo petó, ¿no? Hacen referencia en el documental también de ese multivariedad de nacionalidades caribeñas y de otros países, gente que llegaba a Inglaterra a ganarse la vida, que en lugar de formar guetos, que suele ser lo común, o pues tal vez esto también sea por políticas sociales, ¿no?, que se acaben formando guetos, en este caso ellos hicieron una gran comunidad. O sea, pasaron de igual a aislarse totalmente a través de la música, que es una parte muy importante tanto en la vida de Cunningham como de toda la colonia de allí, que allí había de extranjeros, pues con la música fue ese medio para relacionarse y empezaron a prosperar como tal vez nunca habían imaginado. Sí, hombre, además en un barrio como Notting Hill, que con toda la fama que tiene Notting Hill, que ha salido un mogollón de películas, es un barrio multicultural, se montaron un mogollón de discotecas también, es donde, digamos que las discotecas eran el centro de donde se relacionaban, ¿no? Y donde Laurie Cunningham era el rey de la pista. Si esto lo dices ahora, y ya está, joder, un fiestero, menudo futbolista de mierda, no tienes una cabeza loca, pero lo bueno que tiene Laurie, y lo dice el DJ que sale en el documental, es que Laurie ni bebía ni fumaba, él solamente bailaba. Y que se retaba, había estos duelos que había de baile, ¿no? Y se retaba con otros bailarines y decía que era el centro de todo, ¿no? Y luego encima, claro, luego esto le sumas. Yo creo que eso le vino muy bien también a él para luego jugar a fútbol, esa elasticidad que tenía. Es que te pones a ver los highlights, yo se los recomiendo a quien quiera, puede buscar de documentos de YouTube y se pone a ver los highlights de Laurie Cunningham, es que es un puro espectáculo. Bueno, lo que vemos en el documental, visualmente, lo poco que vemos, por ejemplo, cuando destroza el Valencia, madre mía, yo este tío es pítico, o sea, le daba 1000 vueltas al Vinicius. Sí, esa facilidad de arrancada, ¿no? De llevar el balón tanto cerca como lejos del pie, ¿no? Y sobre todo, pues un perfil que tal vez igual no se veía tanto antes, ahora pues sí es más común, del futbolista de banda vertical eléctrico que se la juega una y otra vez, y lo que dices tú, acompañado de un físico privilegiado, porque más allá de elasticidad, era una auténtica bestia. Sí, hombre, es que lo decía Goyo Benito, lo decía ahí y bueno, lo decía también Santillana, que no se querían sentar al lado de él cambiarse, que era, dice, veías músculos que no conocías, que era exagerado el cuerpo que tenía ese hombre, tío. Es que era una auténtica salvajada. Luego encima de eso, yo creo que lo que digo yo, lo del baile pasto pasa como los actores, artistas marciales, que ellos pues algunos practican ballet, y les viene muy bien para eso, para ganar elasticidad, para ejercer de movimientos. Y sí, esa elasticidad de movimientos era una auténtica salvajada, tío, una pasada. Yo te digo, luego, por ejemplo, lo que hizo él, si te das cuenta, cuando él habla de que formaron un equipo de blancos y negros ahí en el barrio, que luego es un barrio multicultural, es un equipo multicultural, y que ellos les prestaba eso de enfrentarse a equipos racistas, ¿no? Porque los toreaban. Y claro, Laurie era el puto amo y empezaba a bailarles. Y bueno, luego de ahí sale para el Arsenal. Un Arsenal que lo acaba rechazando en edad lo que sería ahora mismo cadete, y luego ya pasa al Leyton Orient, donde se hace una apuesta ya ciertamente importante por él, y donde, es lo que comentamos, acaba chocando porque no era tan común ver a futbolistas negros, evidentemente, pues cada vez lo iba a ser más por esas migraciones desde el Caribe, pero Laurie Cunningham, más allá de destacar por el color, destacaba por la facilidad con la que todo lo hacía. Sí. Además que hacía lo difícil, lo hacía fácil. Hay gente que se lo dice ahora pues a Messi o a Cristiano, pero es que él era exagerado. Luego en el Leyton, pues claro, pues en el Leyton encontró su hábitat perfecto para desarrollarse, ¿no? Además, había una fama una fama de jugador de color que era vagos, indisciplinados, que no se cuidaban. Era lo que los ingleses llaman jugadores flash, que significa que son estos que les gusta el regate, técnicos, y tú sabes que en Inglaterra en aquellos tiempos era patadón y tentetieso, no había nada. Si votaba era falta. Eso es. De hecho, había entrenadores que no les gustaba, primero, ni jugadores de color, o sea, directamente eran
negados ante tener un jugador de color en su plantilla, y luego es que no permitían regates. O sea, lo que dices tú, si votaba, pues era falta y ya está, no había más. Ellos tenían que ser patadón y ¿entiendes? O sea, pasaba el balón, pero el jugador no tenía que pasar de ninguna manera. Y poco a poco, por suerte, y fiel a sus principios, pues fue ganándose a la gente y fue labrándose una carrera futbolística que tuvo una siguiente parada en el West Bromwich, donde allí pues coincide con otros 2 chicos de color y empiezan, digamos, a reventar todos los partidos, absolutamente todos. Y es donde también empieza, o da la sensación que empieza un poco, la parte más cultural, ¿no? El legado cultural de un Cunningham, que lo que decíamos anteriormente, de manera paralela a las pistas de baile, pues iba haciéndose un nombre a un nivel cultural increíble, y en el campo es que seguía destacando y no tardó en llamar la atención, como decíamos antes, de la selección inglesa. Sí, además, te cuenta, yo sé, él formó un triplete muy famoso ahí en Inglaterra que se llama The 30 Degrees. Bueno, pues eran Brendan Batson, Cyril Regis y Lori. Y el entrenador era un viejo conocido de la afición del Atlético de Madrid, como era Ron Atkinson, que estuvo en los 80 entrenando aquí, pues en esa época convulsa en la que Gil devoraba entrenadores como nosotros cachopos. Pues él igual, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esa verticalidad, esa manera de jugar era una auténtica pasada. De hecho, la mejor época del West Bromwich fue gracias a ellos 3. De hecho, en el documental vamos a ver cómo se clasifican para la UEFA. Sale un aficionado del West Bromwich y él decía que él nunca había viajado fuera de Inglaterra, ¿no? Y entonces va a Valencia a la UEFA y ellos 3 destrozan, bueno, más bien Lori destroza al Valencia. Solo aniquila por completo, los dejan eliminados de la Copa de la UEFA, lo que era lo que sería ahora, para los jóvenes que no sepan, pues lo que es la Europa League, nosotros lo llamamos la Copa de la UEFA, y vamos, los destroza. De hecho, ese eliminatoria en la que él se carga el solito al Valencia es la que hace posible que Lori fiche por el Real Madrid. Y aún en Inglaterra, en el West Bromwich, vive un episodio terrible, por así decirlo, por intentar calificarlo de alguna forma, en el campo del Millwall. Y esto es una parte que yo creo, escuchando posteriormente a la que había sido en primer lugar su novia, ¿no? Que luego acaba dejándolo con ella y tiene un hijo con una segunda mujer, por así decir. Yo creo que es uno de los detonantes que, más allá de la oferta del Madrid, que todo el mundo quiere jugar en el Barça, en el Madrid, en los grandes, hace que salga o que quiera salir, cambiar de aires del fútbol inglés. Que claro, en aquella época, ya lo comentamos muchas veces, hooliganismos, ultras, y aquí en España pues estaba la cosa un poco más suavizada. Ellos tuvieron los arrestos en el campo del Millwall después de hacer un partidazo, de soportar insultos de los jugadores del Millwall, porque el Frente Nacional en Inglaterra lo que hacía era reclutar hinchas o reclutar jugadores. Entonces, claro, si tú reclutas jugadores en el campo, como te enfrentes con un jugador de color, cera bendita. Y ellos lo que hacen es empatar y solo se les ocurre pues ir a la grada de los ultras del Millwall, mandarles un besito y hacer el símbolo del Black Power. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sería tan parda que incluso es el propio... ¿cómo era? El policía, el jefe de policía, dice, es que no sabéis la que habéis liado, es que tal. Y dice, bueno, es que llevamos todo el partido sufriendo este racismo, para que nos demos cuenta que 40 años después realmente la sociedad no ha cambiado tanto. No cambia tanto. De hecho, hoy en día pues podemos decir que es una sociedad un tanto similar, o mejor dicho, que los que hacen ruido siguen haciendo el mismo ruido que hacían entonces. Porque hay mucha gente que ya no hace ese ruido, pero los que alzan la voz, por así decirlo, por decirlo finamente, lo hacen y a lo bestia. Eso es, porque encima tú date cuenta que antes los sonidos de mono, lanzar plátanos, cualquier tipo de burla al tipo de color, ahora porque está el protocolo este antirracismo que hay en la liga. Recientemente tuvimos episodios en el Molinón, sin ir más lejos, ¿no? Que están tratando de identificar al aficionado, si no identificaron más, en Getafe. O sea, que veamos que pues tal vez no es una multitud, ¿no?, la que lo hace y si saltan al campo, pues en este caso seguramente Lauri y compañía hubiesen chupado, porque es la realidad, que hubiesen chupado. Pues hoy en día igual ahí la gente se corta un poco más, pero los actos pues siguen siendo los vivos. No lo estoy blanqueando ni mucho menos, pero es por intentar verle un poco la evolución, pero mostrando la realidad, que tampoco las cosas han avanzado tantísimo. No, y además lo vamos a ver cuando venga a España. El documental, todo hay que decirlo, yo creo que está ciertamente blanqueado, ¿eh?
Bueno, nos suele pasar con estos documentales, ¿no? Que parece que cuando se coge la figura, al fin y al cabo, pues es raro, ¿no? Que hagas un documental manchando esa figura. Sin ir más lejos, el propio Michael Jordan, si no me equivoco, en su documental venía a blanquear su propia figura, y Scottie Pippen decía que por momentos que Jordan que era un impresentable. Lo que pasa es que era el mejor del mundo y podía ser en muchas ocasiones impresentable porque así se lo justificaba el juego, ¿no? Y nos da la sensación, sí, generalmente esto es de Movistar, sobre todo tal vez, pues que tienden a blanquear. Yo me quedo un poco frío porque en cuanto pasan a la etapa de España, a cuando llega el Real Madrid, es un poco descafeinado, ¿no? Te cuentan, llega, lo hace bien, se lesiona y se acaba Cunningham. Hombre, yo creo que puede haber bastante más chicha. O sea, les faltó un mogollón de cosas. Es que tú, por ejemplo, no hablan del fichaje. El fichaje fue muy peculiar porque los emisoros del Madrid se fueron a casa de Ron Atkinson. ¿Y qué pasaba? Que ni los emisoros de Madrid hablaban inglés, ni Ron Atkinson hablaba español. Entonces lo que hicieron fue, ponían cifras y el perro de Ron Atkinson ladraba. El perro de Atkinson, claro, Atkinson decía, ¿ves? Si mi perro ladra, es que esa cifra es una irrisoria. Entonces, hasta que el perro no dejó de ladrar, el Madrid fue poniendo cifras y esa fue la cifra que se pagó por Larry Cunningham, que fue un visto y no visto. O sea, esto fue, los emisos llegaron, ponte que llegarían un lunes por la tarde, el martes Lori ya estaba rumbo a Santiago Bernabéu. Pero porque el perro lo tenía claro. Claro. Otra cosa me explico, si el perro llega a seguir ladrando, pues allí siguen negociando la llegada de un Larry Cunningham que cuando llegó impactó de lleno en el fútbol español, en una España que también hay que contextualizar, venía en época de la transición, ¿no? Todavía, bueno, muy muy verde. Llega Cunningham, empieza a hacerlo muy bien y todos los periódicos, ya sabemos cómo es y ya pasó con Anelka y con otra gente, enseguida lo ensalzan. ¿Qué pasa? Que esta gente, lo mismo que te ensalza, te deja caer. Y cuanto más te ensalcen, mayor es la hostia. El problema que tiene Lori cuando llega es que luego encima somos unos hipócritas, la prensa sobre todo. Relaño, que lo dice también allí, dice, bueno, es que España no es un país racista, estábamos situándonos, digamos, ¿no? Tras el franquismo. Claro, España no era un país racista porque no había negros de aquella, ¿no? Eso es, porque no había negros de aquella. Y sin embargo, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Titulares como el negro se la lía, el negro deja en blanco, el negro deja en blanco a tal equipo. Temporada en blanco para el negro, gana el equipo del negro. Sí, son todo juegos de palabras bastante... Bueno, el Marca años después, recuerdo que hizo la de Moro, Plata, Bronce, ¿no? O algo así. Sí. En unos Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo, y otras muchas portadas del Marca. O sea, no sé cómo estará la Dino Junta por ahí, pero me imagino que de aquellos barros estos lodos. Sí, además el Marca y el AS. El AS era igual, ¿eh? Te cuenta que el año lleva toda la vida en el AS y el año en el AS pues era lo mismo. La primera temporada de Lori en el Madrid es espectacular. O sea, cayó de pie, aprendió castellano rápidamente, aprende Gareth Bale. Gareth Bale cuando vino aquí ya sabemos cómo estuvo. Mira a Bellingham ahora mismo. De hecho, lo dicen en el documental que el Madrid siempre acierta. Y no se me acuerdo, dice, Madrid siempre acierta. Siempre que tienes un jugador inglés de color, es el que destaca. Está visto con Jude Bellingham, se vio con Larry Cunningham, ¿no? Otra cosa es cuando son blancos, ¿no? Con Woodgate y con Owen, que ahí ya podemos diferir un poco. O Beckham, que solamente funcionó una temporada. O sea que, sí, ahí es el Madrid sabe que si tiene que fichar un jugador inglés, que sea de color, por favor, o sea que sí que va a funcionar. Pero bueno, lo que íbamos, la primera temporada muy bien, de hecho sale aplaudido del Camp Nou, estaban friendo a patadas, ese partido, vamos, es que era una caza al negro, como pusieron en el Sport, y la verdad es que él, bueno, los regates, libro de todos, y salió súper ovacionado, ¿no? Es el mejor partido que hizo en el Madrid. Segunda temporada, ¿qué es lo que pasa? Que se rompe un dedo del pie y el médico que estaba en el Madrid, que si ves el vídeo parece el Dr. Frankenstein, sí, que llevaba desde los 60... O sea, me recuerda al personaje este de... No se llama Hotel Transilvania, pero en mi cabeza siempre va a ser Hotel Transilvania. La serie de hace, pues me imagino de los años 2000 o por ahí, que había un perro que era como un esqueleto. Sí, eso es. Pues sí, cuál es. La de la tienda de... La pajarería de Transilvania. Eso es, la pajarería de Transilvania. Pues es el padre de la familia.
Eso es. Sí, se me parecía, tío, además, tal, ¿no? Y luego él decía, bueno, o sea, el Madrid, sabes que siempre cuida a sus jugadores y... Buah. Es que ese tío no tenía ni pajolera idea. Claro, aquí viene la primera parte del blanqueamiento que te hablo yo, ¿no? Ellos dicen que la bajada de rendimiento es debida a esa lesión. No. Sí, bueno, y enseguida la achacan, ¿no?, a intentar llevar un ritmo de vida superior al que podía seguir, que es una cosa que a mí especialmente me molestó porque enseguida relacionan el casoplón que tenía con pérdida de rendimiento, con que ya se estaba yendo, con que las discotecas de Madrid eran las mejores. Me choca un poco cómo lo enfocan sabiendo lo que realmente hubo. Sí, hombre, porque el tema, atiende una cosa, él lo de las discotecas viene a cuento de que él estaba escayolado y lo ven escayolado, o sea, ni estaba ni siquiera ni bailando, y eso corroborado por compañeros, o sea, Santillana estaba con él, no, él estaba allí porque le gustaba la música, pero no estaba de fiesta, o sea, él sí, a ver, pues claro, no vas a jugar, puedes salir a despejar un poquito la cabeza, que tampoco tienes que hacer un monje, ¿no? Pero no es la razón por la bajada de rendimiento. La bajada de rendimiento de Laurie Cunningham es porque asesinan a 2 hijas suyas de 7 y 9 años y a su cuñada. Fueron asesinadas en Londres. Entonces, claro, él entró en una depresión que, bueno, pues lo que le obliga es que tenga que marcharse cedido 6 meses al Manchester United. Sin duda un episodio que puede marcar ya no solo tu carrera, sino tu vida. Y luego, tiempo después, pasa por el Rayo Vallecano, donde encuentra un sitio, yo creo que también un poco por la idiosincrasia del club y por todo esto que hemos comentado de Laurie Cunningham, y también por el Sporting, que es donde tú ya lo ves ahí en primera persona, y es un poco pues el ocaso de una carrera, un ocaso pues que tal vez no estaba planeado y que llegó como llegó. Él primero estuvo en el Sporting en el 83, luego se fue al United, eso es también normal, al Marsella, Charleroi, Leicester, Wimbledon, desde el 83 hasta el 88. O sea que imagínate, con una temporada por en medio en el 85-86 que estuvo en el Rayo y luego volvió en el 88-89. ¿Qué es lo que pasa? Que él, por ejemplo, en el Sporting hizo temporada completa, marcó 3 goles, pero se convirtió en un ídolo absoluto. Luego ya cosas de contrato con el Real Madrid, que el Madrid no quería... A ver, aquellos tiempos era... El Sporting no es lo que es ahora, ¿entiendes? En aquellos tiempos el Sporting pues era un rival del Real Madrid. Un equipo. Sí, la verdad que sí. Era un rival, ¿no? Eran uno de los grandes. ¿Qué pasa? Que el Madrid pues dijo que no había renovación y que lo mandaban pues eso, pues que no podía seguir jugando en el Sporting. 5 años, 6 años, pues imagínate toda esa cantidad de clubes que tiene, ¿no? Hasta que llega el Rayo. El Rayo, ojito la dupla, que era con Hugo Maradona y Laurie Cunningham en el 88. Pero, bueno, pues lo que dices tú, él encuentra ahí un sitio ideal para vivir, ¿no? De hecho, le gustaba mucho Madrid, conoce a su mujer, a Silvia, que es la que le da el hijo que, bueno, él dice que no conoció a su padre. El hijo es el que está en el documental y la verdad es que, bueno, pues es una pena como quedó. Para recuerdo también queda la cosa de que él fue como parte del Wimbledon, aquel Wimbledon mítico de Vinnie Jones. Vinnie Jones, si sabéis, bueno, los oyentes si lo saben, es un actor también ahora en Hollywood, ha hecho de Esfinge en 39 segundos, ha estado en el Lock and Stock, en Snatch, 2 Diamantes, ha sido Juggernaut en la Patrulla X, y este tío era uno de los mejores defensas. Bueno, yo digo mejores. Bueno, mejores, de los más duros. Eso es, un Javi Navarro o un Pablo Alfaro, pero a lo bestia. O sea, este tenía un libro, yo sé si lo sabes, tenía un libro en el que te enseñaba todas las técnicas para destrozarle la pierna al jugador contrario. Yo pude ver fragmentos en inglés del libro, tío, y es exagerado, ¿no? Bueno, pues este tío jugaba en el Wimbledon y en el Wimbledon, en el 1988, pues le gana la final de la FA Cup. Y ahí estaba nuestro Laurie Cunningham, ¿no? Y yo no es que ni me acordaba de ese paso por el Wimbledon, además con esa playa de jugadores que eran auténticos carniceros. O sea, no pegaba absolutamente nada. O sea, un tío como él jugando, que era poesía en movimiento, con carniceros, pues no te pegaba
para nada. Combinando lo mejor de los dos mundos. Y luego ya, de manera desgraciada, el 15 de julio de 1989, si no me fallan los números, sufre un accidente de tráfico, se lleva por delante una farola y fallece, no voy a decir en el instante, pero en el traslado al hospital pues ya ingresa, como nos dicen en el hospital, cadáver. Y lo que comentábamos anteriormente, se apaga una estrella, o tal vez no llegó a ser una estrella, pero sí un futbolista que trascendió mucho más allá de la carrera futbolística y que acaba siendo un referente en prácticamente todos los ámbitos. Hablamos antes de esa personalidad que pueden tener los Bellerín y compañía actualmente. Yo creo que la figura de Laurie Cunningham es importante, muy importante, y con el extra de ser negro. Fíjate si es importante que los niños en Inglaterra, cuando les enseñan historia, sale él, los libros de historia, porque fue el símbolo contra el racismo. Él encima fue un icono de la moda, digamos que fue uno de los primeros iconos de la moda, con la manera de vestir. Bueno, vemos fotos ahí que iba con sombrerito, aquellas pantalones de campana. Bueno, los jugadores de Madrid pensaban que era una estrella de cine cuando lo vieron llegar allí. Claro, el Madrid no estaba, de aquella no es como ahora, ¿no? No estaban acostumbrados a gente tan entrajetada y él llegó con su trajecito, así todo maqueado. Pero bueno, aquí en Gijón igual, ¿eh? Aquí en Gijón él, por lo visto, era igual también, es siempre elegante, siempre a la última. Y luego lo que dices todo el accidente. Aquí, bueno, vamos a mandar, yo si quieres mandamos un saludo a Héctor Lagunas de Barcelona Negro, porque ellos hicieron un episodio. Creo que no se escucha, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí, pues creo que sí. Los sábados por la mañana, de la que va a correr. Bueno, si nos escucha, yo solo no te preocupes que ya lo moveré para que nos escuche. Él decía que hay un halo de misterio en esa muerte, porque el acompañante era un acompañante, era hombre. Está corroborado que es un hombre, pero la pista de ese tipo desapareció. O sea, él fue llegar al hospital y desapareció. Nunca se supo más de él. O sea, nadie sabe qué es realmente lo que le pasó. Si fue por culpa de esta persona, si Laurie, pues bueno, yo qué sé, pues estaba en tensión, lo que sea, o estaba en depresión. Eso nunca se sabrá, tío, porque de mal estaba, y digo, se le pilló en un momento que estaba, pues, para arriba. Él tenía 33 años, creo que tenía. Bueno, puedes considerar que, pues, en el caso, los 80 no son como ahora, que con 33, pues, un juego futbolista está en plenitud, pero él se cuidaba mucho. O sea, que es de suponer que a lo mejor, pues, se podría tranquilamente estirar su carrera hasta los 38, 39 años, porque encima lesiones, solo tenía aquella lesión en el pie y él está plenamente recuperado. De hecho, seguía marcando goles, seguía jugando bastante bien. Pero bueno, eso nunca se sabrá, ¿no? Es un icono de la moda, es un símbolo contra el racismo. Aquí en España, pues toda la gente tiene muchísimos, los jugadores que han jugado con él siempre han tenido mucho cariño, tanto los jugadores del Sporting, los jugadores del Madrid, ya lo vimos, ¿no? Santillana y San José quedaron encantados con él. En el Rayo Vallecano se le tiene mucho cariño. Yo lo sé por un conocido mío, socio del Rayo, y a Laurie Cunningham, pues también fue casi como a mí, ¿no? Fue de los primeros jugadores de color que pudo ver. Y él, pues me comentaba también esto, que por ejemplo el tema del racismo, pues bueno, ellos lo vivieron muy de cerca con Wilfred, ahí en Vallecas. Entonces, luego también la idiosincrasia que tiene el Rayo Vallecano, ¿no? Ese equipo de barrio, tío, yo qué sé, pues ahí Cunningham hubiese encajado como un anillo en la mano, y la verdad es que es una pena que se falleciese tan pronto, ¿no? Con misticismo, ¿no? Lo que está claro es que aquel fallecimiento de Laurie Cunningham el 15 de julio de 1989 nos dejó, como se suele decir, un futbolista, y de paso el nacimiento de una leyenda, por eso, por la trascendencia pues que ha tenido a nivel cultural, que ha tenido a nivel nacional inglés, y también pues como referente, decíamos anteriormente, de esa lucha contra el racismo. Y no sé si homofobia, porque seguramente pues le está relacionado con la música, con la moda, en algún momento levantaría alguna suspicacia, pero sea como fuere, pues nos dejó una figura muy importante y muy relevante, que de hecho llega hasta nuestros días, para que veamos esa realización de Movistar reuniendo pues a su hijo, a su primera a su primera novia, amigos, para que nos hagamos un poco la idea de lo que era esa figura. Sí, hay transgresor. Date cuenta que él era una relación interracial, algo que no estaba nada bien visto. De hecho, a su primera novia, le preguntan cuando salen en discoteca, lo dicen en el documental, que si sus padres sabían que estaba saliendo con un negro. O sea, si lo sabían y si le habían dado permiso. O sea, que imagínate cómo podía ser aquello, ¿no?
Lo que tuvo que sufrir aquel hombre en Londres de los 70, y bueno, aquí en España quizás no tanto. No sufrió tanto aquí en España, pero por lo que hablamos, ¿no? Porque no había gente de color en aquellos tiempos. Y porque si veías a un negro con esas características, era el bueno de Lauricana. José, un abrazo enorme. Nos vemos para la próxima vez. El próximo mes estaremos por aquí. Ya buscaremos temas, pero como siempre, un placer enorme tenerte aquí. Pues un placer y nada, ya hablamos para el siguiente episodio, ver qué historia nos traemos esta vez. Abrazo grande. Venga, un abrazo. Pues si Laurie Cunningham tenía detractores, no os podéis hacer ni media idea de los que tenía Justin Fashanu, futbolista inglés con ascendencia nigeriana y coetáneo de nuestro anterior protagonista. Justin, por si fuera poco el hecho de ser negro, era además homosexual, y no uno cualquiera, sino el primer jugador profesional de fútbol con tal condición que se recuerda. La homosexualidad en el deporte masculino en general, y en el fútbol en particular, es un tema un tanto peliagudo de tratar, y no por los gustos de los implicados, que a día de hoy pues ya deberíamos de tener normalizados, o al menos respetarlos. Es un tema curioso, estadísticas en mano, pero que pierde complejidad en cuanto a su comprensión cuando uno bucea y comienza a encontrarse con históricos de episodios homófobos, ofensivos y discriminatorios, vividos ya no solo en estados de primer nivel, sino en cualquier campo, independientemente de la localización geográfica y la categoría. Es curioso por lo normalizado que se tiene cuando implica al deporte femenino, donde a nadie le chirría ver relaciones entre compañeras de equipo o rivales. Allí, cuando las chicas son las protagonistas, vemos una mayor implicación y tolerancia. En resumidas cuentas, y como bien indicó Olivier Giroud hace ya un tiempo, es imposible ser abiertamente homosexual en el fútbol. Y esto ahora, en pleno siglo XXI, donde todos, teóricamente, hemos avanzado. Unas palabras, las del delantero francés, que tristemente se ven respaldadas por hechos incluso probados ante los tribunales. Por poner un ejemplo, la Federación Turca de Fútbol sabe bien de lo que hablamos, ya que en 2015 fue condenada por la justicia del país por el trato discriminatorio que sufrió Halil Ibrahim Dindag, un árbitro que tal vez no suene, pero al que se le retiró la licencia arbitral en 2008, coincidiendo con el rechazo militar por alteraciones psicológicas relacionadas con su orientación sexual. Coincidencia, dirá alguno. Actualmente la gente debe entender que en Turquía, como en todos lados, no se puede discriminar por religión, idioma, raza u orientación sexual. No corre más. Alguien tenía que decirlo y esa persona fui yo. Estoy seguro que otros me seguirán. Podríamos estar hasta mañana poniendo ejemplos de futbolistas, homosexuales o no, que relatan el calvario que puede suponer esa común y malamente llamada salida del armario. Eso ahora, repito, imaginaos cuando en 1990 Justin Fashanu dio, de forma obligada, todo hay que decirlo, un paso al frente. Fashanu nació en febrero de 1961 y bien temprano, coincidiendo con la separación de sus padres, fue enviado en compañía de su hermano a un hogar de acogida hasta que fueron adoptados. Fue ahí, o eso dicen, en esos ambientes donde la ley de la selva reina, cuando Justin se interesó por el boxeo, aunque aquellos guantes no lo desviaron del balón. Su carrera, al menos en inicio, fue meteórica. En un par de años pasó de debutar en el Norwich City a convertirse en el primer jugador de fútbol negro por el que se pagó un traspaso de 1 millón de libras, cantidad que lo convirtió en miembro de pleno derecho de la plantilla de aquel Forest de Brian Clough, que a la postre se transformaría en una molesta piedra en el zapato. Clough, tal y como cuenta en su propia biografía, tuvo constantes discusiones con Justin tras descubrir su homosexualidad. Discusiones que derivaron en la prohibición de entrenar con el equipo o frases que hacen temblar hasta el menos cuerdo. ¿A dónde vas si quieres una rebanada de pan? Al panadero, supongo. ¿A dónde vas si quieres una pata de cordero? Al carnicero. Entonces, ¿por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones? Aquella relación derivó en el traspaso del jugador al Southampton, club donde inició una progresiva decadencia hasta que en 1990 se declaró abiertamente homosexual en una entrevista exclusiva con The Sun, entrevista publicada el 22 de octubre de ese mismo año y que rezaba tal que así: 1 million football stars, I'm gay. Todo esto en mayúsculas. Aquella entrevista tuvo más de una trampa, y es que se dice que el diario inglés presionó y coaccionó al futbolista, además de que gran parte de lo publicado responde a licencias creativas propias de los redactores. Sea como fuere, aquello cayó en el balompié británico como una bomba de racimo.
gay people aren't going to jump on people in the showers or all this type of stuff. Muchos de sus excompañeros no tardaron en pronunciarse y condenar tal orientación, llegando incluso a afirmar que gente así no tenía sitio en un deporte de equipo. Justin aquello lo normalizó, como normalizó ser el blanco de todo chiste fácil en el vestuario. Lo que tal vez no logró fue normalizar las declaraciones de su hermano una semana después de abrir aquella portada de Sun. John, hermano de Justin, calificaba a este como un paria, un ser inferior por el hecho de ser gay. Coincidencias o no, Fashanu admitió no estar preparado para afrontar todo lo que se le vino encima, como tampoco lo debían de estar los clubes de la época, y es que desde que se hiciera pública su condición, su historia, nunca más se le ofreció un contrato a tiempo completo. Esto fue en 1990, de ahí a 1998, decadencia absoluta, cuesta abajo y sin frenos. Pasó por Escocia, Suecia, Canadá, su Inglaterra natal, pero nadie le quería. En marzo, meses antes de aquella final de la Copa del Mundo entre la Brasil de Nazario y la Francia de Zidane, Justin se vio envuelto en una turbia historia. Hearts have sacked their controversial striker Justin Fashanu. It follows the footballer's admission that he'd been dealing with a newspaper about a fabricated sex scandal. The club said today that telling lies to gain financially amounted to conduct unbecoming a professional in any walk of life. Un joven de 17 años declaró a la policía haber sido atacado sexualmente por el jugador tras una noche de juerga. 3 días después fue interrogado por la policía y la prensa, aquella que años antes le había obligado a reconocer abiertamente su homosexualidad, comenzó a rellenar líneas con el hecho aún no juzgado. Líneas, por supuesto, crueles. Aquello derivó en la huida de Justin a un callejón sin salida, tanto que un mes después fue encontrado ahorcado en un garaje abandonado junto a una nota que así rezaba: me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser una vergüenza para mis amigos y familia. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz. Meses después, en septiembre, la investigación concluyó que no había orden de detención alguna y que la policía de los Estados Unidos había abandonado el caso por falta de pruebas, confirmándose así, de paso, el suicidio. De esta forma, tan cruel y tan oscura, con un peaje tan caro, llegaba a su fin la historia del primer futbolista homosexual profesional. El balón para Najin. Y Najin lo que ha intentado es... ¡Tira Simon! ¡Gol! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! Aquí de momento. Olvídate del nombre. Cuando quieras. Cuando quieras. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.